La sentencia número 61/2021 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que anula el criterio institucional sobre el tratamiento fiscal de las ganancias por diferencial cambiario, genera una incertidumbre sobre cuál va a ser la implicación en la determinación del impuesto a las utilidades del periodo fiscal 2020 y su tratamiento en adelante. Hoy en este programa de La Voz del Contador Privado nos acompaña el licenciado Germán Morales de la firma Grant Thornton para desarrollarnos este tema. Agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores Sarve Fiolite Capro por este espacio. Y de esta manera damos inicio. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo desde las oficinas centrales de Grant Thornton, Costa Rica. Estamos muy complacidos de poder tratar con ustedes un tema que nos interesa que todos los colegiados conozcan y manejen, porque sabemos que son transacciones del diario vivir. Ahorita le vamos a mencionar el tema. Antes de eso, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores, Cyberfuel, con su sistema de factura electrónica, factura profesional, y también a nuestro otro patrocinador, Tecapro, que tiene un sistema integrado para que nos ayude a hacer mejor nuestras labores. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento del diferencial cambiario y su efecto fiscal, que en estos momentos es muy importante que todos ustedes conozcan. Y como sabemos que nos ven colegiados de diferentes tipos de categoría, vamos a tratar de explicar muy bien la materia para que la conozcamos y de esta forma nos ayudemos. Y para eso tenemos nada más y nada menos que aquí a don Germán Morales, quien es una persona totalmente experimentada en la parte de impuestos. Y bueno, ¿para qué presentarlo si es una persona que es parte de nuestra casa? Lo conocemos, lo queremos mucho, nos ha ayudado mucho durante muchos años, y además de eso es el socio director de Grant Thornton. Don Germán, ¿cómo me le va? Bienvenido. Gracias, Kevin. Un gusto estar con ustedes acá el día de hoy en estos temas de impuestos y contabilidad que siempre son muy importantes para nosotros. Totalmente importantes. A algunas personas no los deja dormir y todo, y la idea es que hoy ellos agarren un poquito de fuerza y sepan lo que está pasando, ¿verdad? Entonces esto es un momento muy aprovechable para todos ustedes. Vamos a comenzar de inmediato a hablar del diferencial cambiario, don Germán, pero primero, antes de hablar de toda la cronología y todo lo que está pasando, me gustaría hablar de una parte técnica para que cuando vayamos hablando ya ellos sepan de la situación. Lo primero es ver si por favor usted nos puede dar una breve explicación de lo que es el diferencial cambiario realizado y no realizado. O si no, como en la jerga, en los periódicos y en la media le dicen también el diferenciario contable o el devengado, ¿verdad? Correcto. Entonces son dos cuestiones, don Germán. Sí. Perfecto, Kevin. Aquí es importante que tengamos en cuenta que el diferencial cambiario es una labor muy importante que hacemos los contadores, sobre todo en Costa Rica ahorita, que tenemos transacciones en moneda extranjera. Cuando hay transacción en moneda extranjera, siempre tenemos que reflejar nosotros que la operación hay que convertirla a colones, porque hay una obligación en Costa Rica de que la contabilidad se lleve en colones. A pesar de que yo pueda llevar bimoneda, tengo que llevar siempre colones, porque para efectos de estados financieros ante Hacienda, la moneda colón es lo único que existe. Y aquí nos vamos a encontrar, Kevin, que hay dos temas que no me voy a meter a uno de ellos, que es la conversión de estados financieros, donde se usa un tipo de cambio que tiene que ver más con una conversión de un estado, una fecha determinada, de una moneda a otra, donde hay unas políticas de conversión que los contadores son expertos y lo hacen perfectamente. Y el otro tema es lo que vamos a hablar hoy, que es simplemente que mi contabilidad se lleve en colones, y al llevarla en colones, si yo tengo transacciones en moneda extranjera, que tengo que convertir eso y pasarlo a colones. Y aquí históricamente los contadores sabemos que desde ese punto de vista hay dos transacciones que siempre generan diferencias de cambio: el activo y el pasivo. Y son las únicas dos que van a generar. El patrimonio no, porque el patrimonio desde el punto de vista fiscal, Hacienda dijo que no se tiene que hacer la conversión por el tipo de cambio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Un poquito de esto, ya volviendo un poco a la realidad cronológica del tiempo, Kevin, que nuestra ley de renta anterior, la 7092, traía muy mala redacción,
porque fue creada en el año 88, 1988, donde Costa Rica no había una apreciación del dólar o el colón no se depreciaba tanto, entonces se creía que nunca el colón se iba a revaluar. Generalmente se creía que el colón se iba a devaluar, por lo tanto que nosotros íbamos a tener gasto por diferencia de cambio. Entonces la ley vieja no fue previsora de tener cómo se determina fiscalmente el diferencial de ingreso y el diferencial de gasto. Casi todo lo hacía como diferencial de gasto. Y hubo mucho litigio entre la administración tributaria precisamente por eso, porque Hacienda quería gravar el ingreso, el diferencial de cambio, y quería no aceptar el gasto como deducible. Lo típico con la administración tributaria, que quiere que el ingreso sea gravado, pero quiere que el gasto no sea deducible. Y aquí estamos ante algo que no es flujo, entonces es un cálculo que tenemos que hacer, entonces se vuelve más duda para la administración tributaria en aquel tiempo. Ahí es donde entonces vamos entrando a enfocarnos en lo que es la parte de realizado y no realizado. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo hoy voy a pagar un pasivo al banco de una cuota de $100,000, yo tengo que tomar colones para ir a comprar esos dólares y ir a pagarlos. Y yo como contador tengo que convertir mis colones en dólares al tipo de cambio. Eso lo hacía el tipo de cambio del banco amigo, al tipo de cambio que yo normalmente manejaba. Y eso me da un diferencial de cambio realizado, porque es el diferencial de cambio real, cuando yo voy a hacer un abono, una deuda, o por el contrario, cuando un cliente me paga y yo recibo un depósito en dólares y lo voy a convertir a colones cuando entra a mi contabilidad. Eso se llama diferencial realizado. Es algo totalmente verídico que yo tengo o más colones o menos colones producto de la conversión. Y el otro es el cálculo del diferencial de cambio estimado o contable, la operación que hacemos todos los contadores al cierre de mes y al cierre del periodo fiscal, que tiene que ver con que yo tengo que convertir el saldo que tengo con la deuda con el banco al tipo de cambio del que yo emito el balance. 30 de enero, o ahora que estamos en cierres de periodo ordinario de enero a diciembre, 31 de diciembre de cada año. Y los contadores que hacen cierres mensuales al cierre de cada mes. Entonces resulta que yo tengo dos diferenciales de cambio. El que hago cuando yo convierto un abono o un pago de una deuda o de una cuenta por cobrar realizado, y el cálculo aritmético contable que hago al cierre de cada mes o cierre de periodo para convertir mis obligaciones en dólares en moneda nacional, todo el saldo que tengo. Este segundo se llama diferencial de cambio estimado, cálculo contable o diferido. ¿Por qué es así? Porque no es real, es un cálculo aritmético que tengo que hacer porque las normas contables me obligan a revelar que esa deuda, al ser a un tipo de cambio, puede ser que el colón se devaluara, debo más colones, o si apreciara, tengo más colones. Es una obligación contable que tenemos que hacer. Históricamente, Kevin, Hacienda ha tenido una discusión sobre estos temas. Y estos temas han sido litigados con la administración tributaria porque en la ley anterior, como solo regulaba el gasto deducible, no regulaba bien el ingreso. Entonces a veces se decía que el ingreso no estaba grabado. Entonces ahí, como el ingreso decíamos que no estaba grabado, Kevin, es cuando entendíamos que Hacienda solo me podía grabar el diferencial realizado, pero no el cálculo aritmético, porque el cálculo aritmético era un estimado, por decir lo que yo hago, de convertir un saldo de una cuenta a colones. Muy bien, don Germán, entonces es importante en este momento que ya que hemos entendido y analizado la parte del diferencial cambiario realizado y no realizado, o como le llaman algunos, contable o devengado o diferido, ahora estamos pasando a entender lo que sucedió o lo que estaba sucediendo antes de la entrada en vigencia de la ley 9635 para que entiendan el pensamiento, la forma de manejar o los criterios que traía tributación, ¿verdad? Así es. En ese tiempo, Kevin, lo que pasaba es que entonces teníamos una ley clara en el artículo 8 que establecía que el gasto por diferencia de cambio, si es deducible todo, era deducible todo, el realizado y el estimado, pero la norma no establecía nada del diferencial del activo. Y Hacienda empezó a grabarlo, pero a grabarlo sin tener una norma específica que lo hiciera, sino por un tema de interpretación de la norma en forma global. Esto generó litigio, como les dije, y nosotros cuando vino la ley de fortalecimiento, participábamos en algunas reuniones, fuimos con las cámaras y hicimos ver la necesidad de que eso quedara claramente redactado. Queríamos que nosotros como contadores tuviéramos certeza total de qué teníamos que hacer y que hubiera una claridad total de cuál es el impacto del diferencial desde el punto de vista de la declaración. Entonces fue cuando buscamos
que quedara claramente establecido si Hacienda iba a aceptar el gasto o el ingreso de diferencia de cambio del activo y el pasivo. Y buscamos que la norma lo dijera con claridad meridiana para que no estuviéramos sujetos a interpretación de Hacienda. Entonces, Germán, podríamos decir que cuando entra la ley, ya dejamos un poquito el pasado, cuando entra la ley, ¿siente usted que en ese momento ya llegamos y hay una claridad meridiana, como dice usted, de acuerdo al artículo 5, por ejemplo? Así es. A raíz de todo el litigio que se dio en los años anteriores, al periodo 19, que fue cuando la ley nace el 1 de julio 19, precisamente la experiencia nos hacía ver que podíamos buscar con los diputados una redacción clara, transparente. Y entonces recordemos que la norma, Kevin, tiene dos canastas para tributar. Las rentas del título 1, lo que voy a llamar aquí activos puestos en explotación, es decir, cuando yo ejerzo una actividad lucrativa, el ejemplo que yo pongo siempre es cuando yo tengo una fábrica de papas tostadas, entonces yo tengo mano de obra, tengo una industria, tengo maquinaria, agua, luz, y yo hago todos esos factores de producción, los organizo y tengo una utilidad. Eso se llama actividad del título 1, impuesto a utilidades. Y apareció el 1 de julio la canasta 2, que es la de las rentas de capital. Entendiendo las rentas de capital que ven como aquella renta pasiva en donde la actividad deviene producto de tener un bien, no de que yo organice un factor de producción. ¿Qué es lo que hace entonces esto? Lo que hace es precisamente establecer que el diferencial o que lo que se grava es la generación de un alquiler, producto de que yo tengo una casa o yo tengo un apartamento o tengo un local comercial. Entonces el ingreso viene del alquiler. El alquiler es una renta entonces de capital. Entonces ahora, teniendo claro que hay dos tipos de canastas de cómo se tributa, la del título 1 y la de las rentas de capital, lo que dijimos nosotros, y así se manejó a nivel de los diputados, el diferencial es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque cuando estoy en el título 1, la fábrica de papas tostadas, yo necesito claridad total de que si yo tengo cuentas por cobrar a mis clientes que le exporto en el exterior, que Hacienda tenga derecho a que el ingreso es gravable. Porque claro, la cuenta por cobrar es parte de mi giro, entonces ahí yo voy a tener como un ingreso, Kevin, tanto el diferencial realizado cuando el cliente me paga, como el cálculo aritmético que yo hago, porque el diferencial del activo, el realizado y el cálculo aritmético al cierre del periodo fiscal es ingreso gravable. Pero tiene que ver la otra parte, la otra cara de la misma moneda. En el caso del pasivo, también debería existir que el diferencial es deducible todo. El realizado, producto de cuando yo abono mi pasivo, o el diferencial del cálculo aritmético al cierre de mes. Entonces, cuando estábamos en el título 1, la fábrica de papas tostadas, la redacción quedó en el artículo 5, como usted muy bien lo dice, que se acepta como ingreso gravable y como gasto deducible el diferencial cambiario integral. Tanto el realizado lo dice y dice, agrega además, así como el cálculo aritmético al cierre del periodo fiscal, así lo dice el artículo 5. Estoy diciendo palabras textuales del artículo 5. Entonces tenemos claro los contadores que con la ley hay una claridad meridiana de que el diferencial realizado y el estimado o el cálculo aritmético es gravado del activo y es deducible del pasivo. Sin duda. Y así era como se pretendía con Hacienda, así fue como quedó. Y ahora nos pasábamos, Kevin, a la canasta 2, a la de las rentas de capital, donde como la canasta o de las rentas de capital lo que se grava es la relación, la realización de una ganancia, el tema de que realmente yo genere un activo. Aquí lo que dijimos con los legisladores es, aquí sí, aquí gravemos nada más el diferencial realizado, tanto el activo como el pasivo, porque aquí yo no tengo una actividad, yo no organizo los factores de producción, entonces como yo no organizo, yo lo que tengo es una cuenta por cobrar, grábeme cuando mi cliente me abona, cuando cobro el alquiler, cuando yo tengo una cuota bancaria, lo tengo diferente, solamente realizado. Entonces claramente los legisladores entendieron y quedó regulado diferente el diferencial cambiario. En las rentas del título 1, renta de impuesto a utilidades, todo el diferencial del activo y el pasivo que se dé es ingreso gravable o gasto deducible. Y cuando estoy en la canasta 2, solo es gravable el realizado. El realizado. Entonces vea que esto no fue casualidad. La diferencia de normas no fue que el legislador se equivocó. Esto fue redactado así, tiene sentido que se haga así. ¿Por qué tiene sentido? Porque la fábrica de papas tostadas que yo tengo, el ingreso que tengo de la cuenta por cobrar, Hacienda tiene derecho que sea un ingreso gravable.
Pero Hacienda también tiene que permitirme el gasto deducible del pasivo que tengo con el Banco de Costa Rica, porque yo tengo una cuota que voy y pago, la convierto a colones y yo tengo una deuda que en un saldo de ese periodo, el final del mes, es más alto en colones que el que tengo registrado. Entonces, hay totalmente realidad de que eso sea así. Pero igual paso a la canasta 2, hay realidad de que solo sea gravable el diferencial cambiario realizado. Y recordemos nada más, para no confundir muchos, Kevin, que las rentas de capital no tienen el concepto de gasto deducible porque se permite pagar nada más con un 15% de gasto. Entonces tiene sentido que me graben solamente el diferencial realizado. Lo que yo quiero concluir aquí, Kevin, es que no es que había una inconsistencia de normas. Muy bien. Hay una realidad de las normas, así se quiere, esa es la realidad. No le pueden quitar a la fábrica de papas tostadas que ese gasto es o no deducible y decirle que solamente el realizado, porque él tiene una deuda mayor. Es más, hay un problema grande. Si él no lo revela, las normas contables, ¿cómo las convertimos? ¿Cómo lo hacemos? Estamos incumpliendo normas contables, no estamos revelando el pasivo al tipo de cambio real. Después de esto, y no nos dejaron terminar el año del periodo fiscal cuando Hacienda se emite el criterio. Pero un momentito, Germán. Vamos a recapitular aquí porque me interesa que nuestros colegiados estén entendiendo bien el tema. Usted me va a corregir para ver si puedo parafrasear un resumen de esta parte. Quiere decir, don Germán, que a la entrada de la ley 9635 se puede decir que avanzamos y teníamos claridad. Claro. Muy bien. Y que la claridad era que en el artículo 5 teníamos la fábrica de papas para ubicarnos los que trabajamos con un D101. ¿Correcto? En utilidades teníamos entonces que las diferencias cambiarias realizadas y no realizadas, ya sea su efecto como ingreso gravable o gasto no deducible, gasto deducible, perdón, gasto deducible, correcto, iba a ser aceptado integralmente. Y en la canasta número 2 podríamos hablar de un D125, correcto, en donde allí solamente estábamos con diferencias cambiarias realizadas. Porque es como ingreso gravable, porque ahí, acuérdense, no tenemos gasto. Entonces, ese sería un bonito resumen para que ellos se aprendan, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y explicar... Y ahí era donde estábamos. Exactamente, sí. Y explicar, Kevin, que así funciona en el mundo. Así esto funciona no es en el nada mundo. extraordinario, esto es así. ¿Por qué en el artículo 27 solo se graba el realizado? Porque ahí se graban las ganancias reales. Igual ahí, si hay una ganancia por la venta del bien que yo alquilo, solo se da la ganancia cuando yo vendo el bien, cuando se realiza. Y un diferencial del cálculo aritmético no es realizado. Entonces tiene sentido que exista una diferencia entre las rentas de capital, la empresa que solo alquila locales, con la empresa del título 1, activos puestos en explotación, porque estos tienen que permitirle el gasto deducible total, pero también le graban el ingreso total. Entonces al final no estábamos pidiendo nada especial, no era que había un privilegio para alguna empresa, no era que estábamos pidiendo nada diferente. Y ya creíamos con eso que Hacienda habíamos resuelto el tema y que ya no iba a haber un litigio por este rubro, y porque estábamos cada quien claro, los contadores sabemos, cuando les dice a un contador en la fábrica de papas tostadas, en la D101, que es gravable y deducible, diferencial cambiario realizado y el cálculo aritmético a cierre del periodo fiscal, todos sabemos que tenemos trabajamos que hacer. Riquísimo, estamos con claridad. No llevamos a error al cliente, haciéndole riesgos, declarando ingresos o gastos que le puede pagar más impuestos. Muy bien, Germán, entonces, vea qué interesante. Llegamos a un punto en donde ya tenemos estudiados varios tópicos de este tema, pero resulta que en enero, 6 se publica el 6 de enero el decreto 04-2021. Así es. Que había un enredo porque se decía que se había publicado el 22 de diciembre y todo ese asunto. Correcto. Pero eso viene y, por decirlo así, perdón la palabra, y se nos pasea en todo lo que ya habíamos avanzado, ¿es así? Exactamente. ¿Por qué razón, Germán? Digamos que el director de tributación tiene facultades para interpretar la norma y esas facultades están en el Código Tributario, eso es correcta. Lo que a nosotros nos parece, con muchísimo respeto, es que se debería interpretar normas que tengan ambigüedad o que haya algún choque, pero fuimos muy claros en decir que no había una ambigüedad, que no había un choque, que la diferencia de tratamiento era congruente con lo que se tiene que hacer. Entonces, en ese criterio que se emite en diciembre, pero es publicado en enero de este año, el director de tributación establece que hay una inconsistencia en la norma y dice que hay que hacer
una equiparación de los criterios y que solo acepta entonces que es gravable y deducible el diferencial realizado. Evidentemente, ¿qué está haciendo Hacienda? Y aquí vuelvo nuevamente a caer en las canastas. Voy a empezar al revés. Si yo estoy en una canasta de las rentas de capital, ¿qué es lo que hace Hacienda? Me permite lo que está en la ley y solo me va a gravar el diferencial realizado. Recordemos que aquí en las rentas de capital no hay gasto, por lo tanto aquí Hacienda no se perjudica en nada ni se afecta en nada. Pero ¿dónde viene el problema? En la canasta de la D101, porque ahí me dice que solo me acepta como deducible el gasto por diferencia de cambio realizado. Pero si el artículo 5 lo dice diferente, si el artículo 15 lo dice textualmente, más el cálculo aritmético realizado al cierre del periodo fiscal. Entonces nos quitan ese párrafo que lo dejó el legislador y dicen que solo nos aplican igual a la de las rentas de capital, el realizado. Y aquí es donde nos parece que el criterio institucional que busca interpretar la norma, lo que hace es estar por encima de la norma, porque no la interpreta, le quita, mutila un artículo, unos renglones del artículo 5 y lo interpreta diferente. Y esto genera entonces una serie de efervescencias en los contribuyentes por dos razones, Kevin. Razón número 1, porque se emite la publicación el 22 de diciembre, pero sale en la Gaceta hasta el 8 de enero, sale en el periódico hasta el 8 de enero, donde ya había terminado el periodo fiscal. Si esto, que no funciona así, lo hubieran hecho en enero 20 y la gente cumple correctamente todo el año sabiendo cuál es el caballo con el que usted cruza el río, yo me echo con ese caballo al río. Pero si me cambian el caballo cuando estoy ya a la orilla terminando, yo no sabía que eso era lo que yo tenía que cumplir. Entonces me cambian las reglas terminando el periodo fiscal, cuando yo había actuado con una norma que era clara y transparente. Entonces, ¿qué nos pasó a los contadores? Que habíamos contabilizado todo el año en la D101 el gasto y el ingreso por diferencial de cambio realizado y el estimado, y ahora nos dicen que no es deducible. Entonces, en enero, cuando salimos a declarar, nos dicen que ya hay que corregir la declaración si no tenemos un problema. Y aquí es donde entonces la efervescencia sale, las cámaras y nosotros participamos abiertamente y hacemos ver que hay una interpretación incorrecta, que no hay ninguna diferencia y que lo que hay que hacer es dejar las cosas como las dejó el legislador, como tiene que ser, un principio de reserva de ley. El legislador se establece cómo son las normas. Es allí entonces donde podríamos decir que entra Grant Thornton y a través de su accionar viene y sale una sentencia en donde esa sentencia viene y anula ese criterio institucional del que estamos hablando. Sí, evidentemente, ¿Podría hablarnos un poquito de eso? Claro, hay una serie de contribuyentes afectados, porque entonces el gasto que le aceptan hoy es menor, después de haber planificado todo el año con ese gasto deducible, porque solo le permitían el gasto por diferencia de cambio realizado, ya no le permitirían el gasto por diferencia de cambio, el cálculo aritmético al cierre del periodo fiscal. Entonces, evidentemente las empresas endeudadas en dólares iban a pagar más impuestos. Algunas de ellas se acercan, nosotros les damos argumentos, entonces presentamos un recurso contencioso. Y presentamos de dos formas. Nos vamos a discutir todo esto que hemos hablado de que la norma es contraria a la legalidad porque la interpretación mutila un artículo y que no debería ser así. Y por otro lado también vamos y establecemos que la norma no fue publicada correctamente, que había un error de publicación de norma y presentamos adicionalmente a un tema de fondo, un tema de nulidad por el procedimiento seguido para publicar la norma que no se hizo. El juez, sabedor de todo esto, interpreta correctamente y lo que hace es que acepta la nulidad. Inmediatamente dice, no, ni siquiera voy a entrar al fondo, es que la norma es nula, porque no se publicó correctamente. El contribuyente tiene derecho a que la norma sea publicada y darle derecho a que los agremiados y los contribuyentes presenten observaciones. Este criterio nunca fue exhibido, nunca le dieron plazo al contribuyente para que pudiera poner observaciones y en consecuencia el juez anula el criterio institucional. Entonces, esto sucede hace menos de 15 días y entonces, ¿qué tenemos ahora? Un criterio institucional que está anulado, que no rige, pero que está en una instancia que no es definitiva. ¿Y qué es lo que nos preocupa ahora? Que Hacienda tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación y puede ir a casación a discutir. Creemos nosotros, y podemos estar equivocados,
creemos que Hacienda no debería presentar un recurso de casación y debería dejarnos a los contadores claridad total de qué hacer en este año. Y aquí, Kevin, es ahora lo que quiero entrar. ¿Qué tenemos que hacer los contadores en el año 21, en este periodo? ¿Cómo deberíamos de contabilizar el ingreso y el gasto por diferencial de cambio? Porque lo que los contadores queremos es claridad total. Nosotros lo que no queremos es ni pagar menos ni pagar más, pagar lo que se tiene que pagar, pero que la técnica contable nos la respeten y lo hagamos desde el día 1 correctamente para que nuestro cliente esté satisfecho. Eso es lo que se pretende. Aquí no estamos buscando ni una exoneración ni pagar menos impuestos, es entender con claridad qué es lo que Hacienda busca. Entonces aquí hoy tenemos dos cosas. Hacienda tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación ante esta nulidad que se logró. ¿Y qué va a hacer? Alargar la muerte del criterio. ¿Por qué creo que va a alargar la muerte del criterio? Porque hay claridad total que la norma no fue publicada correctamente, Kevin. Eso ya no se puede subsanar. No ganó Grant Thornton el juicio que llevamos por interpretación, no. Hay un tema de claridad total. La norma no fue publicada, eso no se va a solucionar. Por lo tanto, si Hacienda pretende llevar ese caso y hacer un recurso de casación, lo que va a hacer es alargar una muerte, causar incertidumbre en forma innecesaria. Entonces, un tema nuestro es que Hacienda debería no presentar recurso, automáticamente el criterio es eliminado. Y aquí, claridad para los contadores, volvemos a la ley vigente, volvemos a lo que emitió el legislador, volvemos entonces al artículo 5, Kevin, donde nos dice que todo el diferencial del activo y el pasivo, el estimado y el real, es gravable o es deducible, y que para las rentas de capital es gravado o realizado. Tal cual está en la ley, como todo lo entendemos y como todos lo dejamos claro desde el día 1, como el legislador quiso. Eso sería lo ideal, que entonces el criterio no se levante más, se deje ahí y que Hacienda desista en presentar el recurso. ¿Qué pasa si Hacienda presenta el recurso? No pasa nada, el criterio hoy no es aplicable. El criterio tiene un fallo no definitivo, pero tiene un fallo en contra, y entonces a mí me parece que igual deberíamos respetar la norma, la ley de renta vigente, el artículo 5 y el 27, donde claramente se dice cómo es el ingreso y el gasto por diferencial de cambio. Y creo que eso es lo que el contador hoy requiere y lo que nuestros clientes requieren. Ahora, ¿qué es lo que es importante acá? Que si Hacienda pretende emitir un nuevo criterio, Kevin, debería de hacerlo entonces, publicándolo correctamente, pero que por favor no cambien la redacción que está en el artículo. Interprételo, díganos si nos aceptan el diferencial de cambio de al cierre del periodo fiscal, digan cuál es el tipo de cambio que hay que hacerlo, cómo se contabiliza, qué va al debe, qué va al haber. O sea, hagan la interpretación para armonizar algo que puede ser que el procedimiento sea diferente, pero no cambie el foco, no cambie el fondo de la norma. El fondo de la norma está claro. Y ahí es donde nos parece que Hacienda debería, dentro de todas sus grandes facultades que tiene de fiscalización y de interpretar la norma, es dejarnos como estamos, porque esa es la forma correcta para cumplir con nuestros clientes y entenderle al cliente cómo tiene que pagar los impuestos, porque eso es algo que nosotros tenemos que decirle al cliente que tiene que pagar, y cuando hay ambigüedad es lo peor que nos puede pasar. Hasta este momento, Germán, entonces yo podría comentarle a usted que nuestros colegiados sentimos una tensa calma, porque casualmente Germán dice, bueno, esta sentencia que anula este criterio institucional se anula por aspectos de forma, no de fondo. Así es. Quiere decir que ni siquiera discutieron el fondo del asunto y entonces quedamos con una tensa calma. Ahora bien, aquí el asunto es que tendríamos que entonces ver cada uno de nosotros qué criterio o qué aspectos vamos a tomar en cuenta para hacer cada uno de nosotros nuestro trabajo. Correcto, pero vamos a ver, y aquí yo les puedo dar una cierta línea, más o menos, de lo que pueden hacer, porque hay una tensa calma, Kevin, pero hay una claridad meridiana. El criterio está nulo hoy. Y el criterio, si Hacienda lo va a emitir otra vez, tendrá que sacarlo a publicidad, y estoy seguro que las cámaras y los contribuyentes y el colegio de contadores nos vamos a oponer. Y todo eso tiene que ser tomado en cuenta dentro de este proceso. Eso es lo que dice el juez, que no tomó en cuenta la voz de todos los demás. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que evidentemente lo que está pasando aquí es que tenemos que aplicar la ley. Hoy apliquemos la ley. Un tema muy claro que quiero decirles. Hay una serie de criterios, de jurisprudencias, de consulta 119 que emitió la tributación, donde en algunas de ellas externó este mismo criterio.
El 90% de estos criterios de Hacienda, con base a consulta 119 del Código Tributario, se basan en ese criterio institucional y por lo tanto, si el criterio está nulo, esas 119 están nulas automáticamente. Es más, Hacienda debería comunicarle a los contribuyentes que fueron y preguntaron con base a esas 119, decirles, vea, su criterio está nulo porque ya la base fundamental de su criterio era el criterio institucional y ese criterio está anulado. Por lo tanto, los únicos criterios que podrían quedar es algunos emitidos al inicio que no citan el criterio institucional, pero que en todas formas contradicen totalmente lo que está en la ley de renta. Y además, esos criterios solo serían vinculantes para el consultante. Por lo tanto, otro tema, Kevin, no nos equivoquemos en el sentido de que alguien diga, pero es que hay criterios de Hacienda, no solo institucionales, sino que hay otros criterios de Hacienda que dicen lo mismo. Repito, si esos criterios de Hacienda citan el criterio institucional que fue declarado nulo, ese criterio es nulo. Y ese criterio emitido por Hacienda solo es vinculante para el que consultó. No para mi contribuyente, no para mi cliente que no consultó. Por lo tanto, yo creo que para decirles a todos con claridad total es, apliquemos el artículo 5 y el artículo 27. Para la fábrica de papas tostadas, para la E101, es ingreso gravable y gasto deducible, el diferencial realizado y el cálculo aritmético al cierre del periodo fiscal. Y para las rentas de capital, es solamente gravable el diferencial cambiario realizado tal cual está. Y no confundamos más a los contadores, porque eso lo que hace es generar dudas y cálculos incorrectos y posiblemente hasta declaraciones incorrectas que se pueden haber presentado. De hecho, para ir finalizando, ahora que usted comenta esa parte, ¿piensa usted que si tributación emite un nuevo criterio o simplemente deja eso así como está y pudiéramos trabajar todos bajo el mismo esquema del artículo 5, sería muy bueno para todo el sector, contadores, obligados tributarios, asesores? ¿Por qué? Porque resulta que este artículo 5 es muy claro. Así es. Entonces, si nosotros tenemos claridad, podemos ejercer una mejor labor. Entonces, a tributación inclusive dejarían de llamarlos tantos, dejarían de ser tantos 119. ¿Por qué pregunto eso? Porque don Carlos Vargas en una entrevista manifestó que entonces vamos a tener que estar recibiendo de cada una de las personas una solicitud a través de un 119 para ellos responderles. Entonces, la pregunta es, ¿no es esto mucho trabajo debido a que el diferencial cambiario es el mismo para todas las empresas? Nosotros como contadores sabemos que es que no hay un diferencial cambiario especial para una empresa de este tipo y para otro tipo. No. Por eso, ahí es donde yo creo que la facultad de interpretar la norma que tiene Hacienda es clara. Y él es el órgano rector de todo esto. Pero interpretar la norma, no haciendo una interpretación mutilando un artículo, que es lo que creo que puede haber pasado aquí. Entonces recordemos que hay claridad total para los que están en la D101 y hay claridad total para los que están en las rentas de capital. No hay ninguna duda, el legislador lo dejó claro. Y ahí los contadores podemos verlo con claridad total, Kevin, que eso es fácil de determinar. Todo el ingreso del activo y todo el gasto del pasivo es deducible oficial de cambio. Y entonces no es cierto que requiera una interpretación, repito, aquí lo que podemos hacer es que Hacienda interprete cómo se calcula, cuál es el tipo de cambio, de compra, de venta, que ya dijo que es el tipo de venta de referencia que emite el Banco Central, que si me permite es otra barbaridad. Vamos a ver, aquí desgraciadamente tengo que decirle a los contadores porque todo esto es trabajo para ellos y por eso es que usted está aquí y tengo que decirles. ¿Qué nos dicen? Que tengo que convertir las cuentas en moneda extranjera al tipo de cambio de referencia de venta del Banco Central. Ese tipo de cambio no existe. Nadie se da cuenta cuál es, porque es un tipo de cambio promedio que saca el Banco Central hoy al final de la tarde, las transacciones todas del día. Pero en mi banco amigo, mi banco privado público amigo, yo convertí mi transacción al tipo de cambio que yo fui a comprar la moneda. No me hagan a mí como contador que ese tipo de cambio no existe. Ir a calcular otro tipo de cambio aritmético que ni siquiera lo tengo hoy cuando hice el asiento contable. Entonces, para mí, cuando se dice ahí en la norma que se dice el tipo de cambio de venta de referencia al Banco Central, tiene que decirse que se haga por el tipo de cambio del banco donde usted cambió. Eso fue la ganancia que yo tuve, eso fue la pérdida que yo tuve. Más real que eso no puede existir. Entonces, también ahí es donde me parece que Hacienda debería regular para quitar incertidumbre, Kevin, para que haya claridad del cumplimiento de las normas. Las normas a nivel alrededor del mundo tienen que ser fácil de cumplir, que las interpretaciones sean únicas para todos
y no generar incertidumbre e incumplimientos que la gente no puede cumplir. Muy bien, Germán, estamos muy complacidos de poder haber entendido plenamente este tema tan importante para nosotros porque trabajamos diariamente muchas con este tipo de transacciones. Y bueno, recordarles a ustedes lo importante que es tener sistemas amigables como lo es TCAPRO y sus sistemas ERP, o para efectos de factura electrónica Cyberfuel con su sistema de facturación electrónica facturaprofesional.com. Agradecerles a estos dos patrocinadores que siempre nos ayudan en la ejecución de estos eventos. Y bueno, Germán, agradecerle profundamente de parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica su tiempo y además compartir su conocimiento para todos nosotros y los que nos atienden. Esperamos tenerlo pronto de nuevo y agradecerle. Si gusta, se despide, don Germán. Un gusto, Kevin, un gusto para Grant Thornton, donde trabajo. Es un placer estar aquí con ustedes, el colegio con quien he compartido grandes enseñanzas y charlas ahí desde hace muchísimos años que hemos ido por el colegio, así que para mí es un gusto estar ahí con todos ustedes, que al final somos colegas. Agradecerles siempre y hay que buscar siempre la facilidad para hacer nuestras operaciones contables. No pueden ser complejas, difíciles, deben ser fáciles de hacer porque el mundo está demasiado complejo para que además lo que hagamos día con día sea difícil de hacer. Muchas gracias, Germán, y les deseamos a todos ustedes que hayan aprovechado y aprendido bastante con este tema. Hasta pronto.